llevamos mucho tiempo orando porque Alba pudiera, después de su compromiso laboral y todas las cosas que han pasado, regresar a casa. Está con nosotros ya de nuevo, el Señor ha conseguido la oración, un aplauso, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios es bueno y misericordioso. Y bueno, no solo eso, sino que además, enseguida que ha llegado, ha encontrado trabajo aquí y está pues en una de las mejores fábricas que hay, ¿no? Gloria a Dios, el Señor es bueno, hace su hora completa, ¿no? Voy a usar las gafas porque sin gafas yo creo que vamos mal, ¿no? Entonces, no hay zoom, sin gafas no hay zoom, efectivamente. Entonces yo tenía una palabrita que hace tiempo que quería compartir, porque la verdad es que una vez me compartieron, a mí personalmente, que la vida es como un viaje, que uno se sube en el tren, ¿no? Y se sube en el vagón, muchas personas, y conforme van pasando las estaciones, vas perdiendo a personas, ¿no? Que ya no vuelve a ver más, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Pero en cierta manera, la vida natural del hombre es así. Yo empecé me subí en el vagón de inicio de mi vida cuando era un niño y si miro atrás he visto a muchísimas personas que amaba que se han ido bajando, ¿no? en las distintas estaciones, ¿no? Y eso es ley de vida, ¿no? Lo bueno que el cristiano en Cristo tiene esperanza, ¿no? Gloria a Dios. Y lo bueno que aun a pesar de ser cristiano, la vida y la vida de este hombre ejemplar, vamos a hablar de Pablo, del capítulo 27, su viaje a Roma, nos habla de un hombre que verdaderamente no rehusó ninguna de las palabras que Dios le dio. Un hombre que nos muestra que la vida del creyente, a pesar de ser creyente, puede ser impredecible y accidentada. Y si yo hubiera tenido que poner un nombre a esta palabrita que Dios me ha dado, hubiera sido así, impredecible y accidentado. Bueno, pues resulta que nuestro amigo Pablo estaba en Cesarea de Filipo, lo tuvieron que traer de Jerusalén porque los judíos querían juzgarlo y matarlo porque los había traicionado, se había vuelto cristiano, ¿no? Y bueno, pues los grandes gobernadores de la época, como Félix, Festo, pues van a su presencia, lo interrogan y ven que este hombre no es culpable. Y llega al rey Agripa con su esposa Berenice, que no eran precisamente un modelo de moralidad, pero también ven que es inocente. Y sin embargo, Pablo apela a César. Y en el último versículo del capítulo 26 dice, el rey Agripa dice, si este hombre no hubiera apelado a César, estaría libre porque no es digno de muerte. Verdaderamente tenía un corazón limpio, un corazón sano, no era culpable de nada, pero él se había metido en ese proceso judicial porque Dios le había dicho que tenía que dar testimonio al hombre más poderoso del mundo, que era César, ¿no? Y así empieza el capítulo 27, ¿no? En su viaje, ¿no? Un viaje accidentado, ¿no? Pero me gustaría que para conocer un poquito más la mente de Pablo, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que todos tengamos que ser así, pero para conocer un poquito la mente de Pablo, nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 24 al 27, ¿no? Y dice así la palabra de Dios, ¿no? Dice, de los judíos, 5 veces, está hablando Pablo de su propia vida personal, ¿eh? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 5 veces azotado, hermano. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. De hecho, cuando lo apedrearon lo dieron por muerto en Listra. Gracias a Dios que no lo remataron, pero lo apedrearon hasta morir. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Hermano, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos habla? El texto nos habla de que la vida del creyente no tiene que ser como la de Pablo, Dios quiera que no. Pero cuando la vida del creyente entra en problemas, el Señor, a través de su Espíritu, te da con qué superarlo. Esa es la idea. No estamos solos en este camino, en este trasiego del mundo, en este trasiego por el que caminamos, no estamos solos en absoluto. Entonces, es cierto,
que este texto nos habla de lo accidentado y lo imprevisible que puede llegar a ser la vida del creyente. Nosotros, como creyentes, oramos, clamamos a Dios y Él siempre responde a las oraciones de sus hijos. Sí, responde en su momento. A veces quisiera que fuera como una máquina expendedora. Señor, dame esto y esto tiene que estar aquí ya. Pero no siempre es así. Porque Dios de esta manera, como he dicho antes, Sharon, trata nuestras vidas. Pero puede que a veces te conteste de momento y a veces puede que la prueba se alargue un poco más de lo que quisiéramos. Y si algo aprendemos de este siervo de Dios es esto, hermano, la confianza y el absoluto cuidado soberano de Dios para su vida. Lo voy a repetir otra vez, la confianza plena y el absoluto cuidado de la soberanía de Dios en su vida, hermano. Wow, era algo tremendo, ¿no? Qué confianza inquebrantable tenía Pablo en su Señor, ¿no? Y vamos a empezar, vamos a leer Hechos capítulo 27, vamos a leer del 1 al 8, ¿vale? Vamos a leerlo. Y bueno, pues ya lo embarcan para mandarlo a Roma porque como ha apelado a César, pues digamos que César es el tribunal supremo y tiene que ir delante de César, aunque él es inocente, ¿no? Dice así, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entraron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, ¿vale? Era un centurión que se encargaba de llevar a la gente a Roma para que fuera juzgada y a más cosas, ¿no? Pero entre otras cosas eso. Y embarcándonos, dice el versículo 2, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, un hermano. Había un hermano que le asistía. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, y ya vemos el efecto del Evangelio, como la palabra de Dios va enterneciendo los corazones, dice que le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndolo a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. O sea, hermano, ya empezó la navegación un poco con el viento en contra. No era normal, en aquella época en aquella fecha, que estaban aproximadamente entre septiembre y octubre, era normal que los vientos fueran contrarios en aquella época, pero la navegación no era muy agradable, vamos a dejarlo así, ¿no? Dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, ¿cómo se llamarán los habitantes de Panfilia? Pánfilos, ¿no? Qué barbaridad. Arribamos a Mira, ciudad de Licia. Si tú ves el mapa, tú ves que ellos van bordeando todo lo que es el antiguo cercano oriente, Asia Menor, van dirección a la isla de Creta, van dando como saltitos, ¿no? Para protegerse de las corrientes y de los vientos marinos. Dice, y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, hicieron un transbordo. Vemos un viaje un poco un viaje accidentado, pero vamos a seguir viendo lo que pasa. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, otra vez con el viento en contra, desde Creta hasta Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Hermano, como vemos, yo estaba con Pablo y él tenía el Espíritu Santo. Algunos de los que estaban con él sí lo tenían, otros no, pero fíjate el viaje tan accidentado que él empezó a cabotar, ¿no? Empezó viento en contra, él iba preso, con un grupo de presos, era un preso más entre todos ellos, y él empieza a predicar allí el Evangelio, ¿no? Y hermano, yo siempre he pensado que la obra de Dios no es obra de Dios, por lo menos en mi caso, si no tiene viento en contra. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? En el mundo, cuando tú empiezas a predicar el Evangelio, estés en la zona que estés en el lugar que estés, incluso en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad más cercana, estés donde estés, siempre va a venir un viento en contra, hermano. El mundo no es favorable a Dios. El mundo es contrario a Dios, hermano. Son dos reinos que están enfrentados, el reino del mundo y el reino de Dios. Y aquí tenemos a nuestro héroe, Pablo, siguiendo las instrucciones de su Señor para dar testimonio del Evangelio del que él se declaraba preso suyo, al hombre más poderoso del mundo, que era César, mientras otra vez
las potencias de la naturaleza, las fuerzas vivas de la naturaleza, las corrientes, los vientos y los hombres confabulaban contra esta realidad. Hermano, entonces, si salimos por ahí en alguna ocasión y predicamos el Evangelio, bien, digamos, que lo hagamos de manera planificada o bien accidentalmente, es posible, hermano, y aprendemos de esto, que se nos levante un viento en contra. Es posible que el infierno se levante contra ti, pero no te preocupes porque el Espíritu de Dios está contigo. Y vamos a ver qué pasó con Pablo. Seguimos leyendo. Versículo del 9 al 13. Dice así: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les molestaba. ¿Qué quiere decir lo del ayuno? El único día que ayunaban los judíos, digamos, obligatoriamente, era el día del Sidur, el día del perdón, ¿vale? Eso estaba aproximadamente entre finales de septiembre, principios de octubre, más o menos el 5 de octubre consideran que puede ser este año, ¿no? O sea, a partir del 11 de octubre la navegación se tornaba muy peligrosa, ¿no? Y a partir del 11 de octubre, quien salía al mar con un barco de palo, pues evidentemente era un irresponsable, ¿no? Todavía no había llegado a esa fecha, pero estaba muy próximo, ¿no? Es lo que te está diciendo el texto. Y dice el versículo 10, fíjate lo que dice, Pablo les amonestaba porque había pasado ya este día, la navegación era peligrosa, y fíjate lo que le dice el versículo 10, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de las personas. Hermano, aquí vemos otra lucha con la que tenemos que sostener los cristianos. Vemos el consejo de Pablo, que está enfrentado a la sabiduría del timonel y al gobierno de la mayoría. ¿No os suena algo de eso? Porque fíjate lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ayer, hermano? Pues que el consejo sabio estaba siendo desechado. ¿Qué es lo que suele hacer el mundo? Desechar el consejo sabio, desechar el consejo de los hijos de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Que esto suele tener consecuencias. Aunque el mundo no lo sepa, es desobedecer el consejo sabio, es desobedecer la ley de Dios y pasar por alto los consejos que el Espíritu Santo da en tu vida. Hay una palabra en la Biblia que está en Isaías capítulo 42, versículos 24 y 25, que dice así: ¿quién entregó a Jacob? Cuando dice Jacob se refiere al pueblo de Dios, ¿vale? Aquí Israel está hablando al pueblo de Dios que había sido castigado, ¿no? Dice: ¿quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a sus saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos, fíjate, en sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la batalla le prendió fuego por todos lados. Pero él, se refiere a Jacob, a Israel, no se dio cuenta, lo consumió porque él no hizo caso. Hermano, muchas veces, independientemente de la formación que tengamos, seamos, no sé, un gran abogado, un gran médico, lo que sea, o la experiencia que hayamos adquirido en la vida, no podemos nunca, hermano, sustituir el consejo de Dios, es decir, la palabra de Dios, por términos humanos. No podemos sustituir lo que Dios nos habla a lo que nos habla el mundo, ¿no? Estos marineros y estos soldados ciertamente eran sabios, según el mundo. Pues seguramente habrían hecho este viaje muchas veces allí, desde Egipto a Roma o desde Alejandría a Roma, pero eran ignorantes de la verdadera sabiduría que procede de Dios y con la que Dios gobierna la creación. Y allí estaba Pablo, con el consejo de Dios, pero ellos no tenían discernimiento. Y la pregunta que yo me hago ahora, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es esa sabiduría? Mira, en Santiago capítulo 3, versículo 17, lo dice claramente. Hay un versículo maravilloso que habla de cómo recibir y de cómo discernir la sabiduría de Dios. Dice, mira, la sabiduría que es de lo alto, empiezo de nuevo. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es decir, no está contaminada con nada del mundo. Una sabiduría que viene de lo alto, viene del trono de Dios. Después pacífica, amable, benigna, es capaz de amar al que está más cercano, llena de misericordia, capaz de no dar lo que merecemos, que quizás no sea esa misericordia, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Hermano, qué interesante, ¿no? Saber discernir esa sabiduría. Una sabiduría nacida definitivamente de un corazón como el corazón de Dios y como el que tenía Pablo. Un corazón único, transformado, como tenía este hombre, como tenía el siervo de Dios y como tenemos que tener los siervos de Dios, y que los expertos soldados y navegantes de aquí no podían entender porque venía del Espíritu Santo. Por eso se le advirtió: vaya a perder la nave, vaya a perder las personas. Pero ellos estaban enfrascados. No, mira, nosotros queremos promocionar nuestra carrera militar y queremos llevar a estos presos a Roma porque tienen que estar en Roma. Y yo soy un centurión de la división Augusta. Entonces, y además llevamos grano de Egipto a Roma, que es muy necesario. Y yo quiero mis cuartos, yo quiero ganar mi dinerito, yo quiero mis bienes materiales. Pero no lo vieron. Y aquí, hermano, hay una enseñanza hermosa. El espíritu que tenía Pablo, el Espíritu Santo, es el mismo espíritu con que estamos bautizados todos nosotros. Estamos bautizados con un mismo espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo, que Dios, dice la palabra, que no da por medida. Y nos da un discernimiento espiritual único para atender el consejo sabio, para saber discernir qué voz viene de parte del hombre y qué voz viene de parte de Dios, ¿vale? Y a veces las voces se entremezclan. Por eso, hermano, tenemos que tener ese fino oído, esa intuición espiritual. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios por esa intuición espiritual que tenía Pablo para recibir la palabra que viene de Dios, por encima de la palabra que viene del mundo. Amén. Y mira, la palabra de Dios afirma, y es muy clara en este sentido. Dice, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 y 14, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hablando de los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene, ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿ves? Sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, yo no digo que la sabiduría humana no sea necesaria. Yo no estoy diciendo, no está diciendo el texto que la sabiduría humana, que no es necesario que un timonel de un barco sepa cabotar, sepa capitanear la nave. Pues claro que no. No estamos diciendo que un médico no sepa operar, claro que no. Estamos diciendo que tenemos que discernir entre el consejo sabio, entre la sabiduría que viene de parte de Dios y la que viene de parte del hombre, ¿vale? Entonces, es una enseñanza hermosa que tenemos aquí. Versículo del 14 al 26. Sigue la tempestad en el mar. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, que le dio la razón a Pablo, lógicamente. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, ¿de acuerdo? Y habiendo corrido a sotavento, otra vez con el viento en contra, si había una tempestad en un barco de palo, con el viento en contra, no hace falta ser marinero para saber que las cosas iban de mal en peor. Dice, y habiendo corrido a sotavento en el 16, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, esto es, el bote que lleva de salvamento, ¿vale? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar el asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué hicieron? Pues en aquella época había como una especie de soga, de estachas que llamaban, muy fuertes, que ataban alrededor del casco del barco muy fuerte, para que la tempestad, para que las olas furiosas no rompieran el armazón del barco, ¿de acuerdo? Dice, pero, una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar el asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, el barco estaba ya a la deriva, en un mar tempestuoso, de mal en peor, hermano. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente comenzaron a alijar. Y aquí quiero parar, porque es interesante, porque buscamos a Dios, hermano, muchas veces, cuando estamos al borde del colapso, cuando estamos en la más pura necesidad, cuando estamos absolutamente desesperados. ¿Sabéis lo que es comenzar a lijar, no? ¿Quién sabe lo que es comenzar a lijar? Lo sabéis, ¿no? Empezaron a tirar las cosas del barco. O sea, no solo las cosas propias, la obra propia del gobierno del barco, sino empezaron a tirar el grano, empezaron a tirar la riqueza. Si había oro había que tirarlo, si había plata había que tirarlo.
Si había armas había que tirarlas. Ya no importaba tanto la riqueza material, ¿veis? Ya importaba más la vida. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Y no apareciendo, fíjate lo que dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermano, y aquí es donde me he reflejado yo. Yo no sé, yo conocí al Señor cuando había perdido toda esperanza de salvarme. Aquí hay no es una metáfora, es un hecho que ocurrió realmente. No había sol porque estaba cubierto el cielo, encapotado, no había estrellas de noche porque igualmente estaba tapado el cielo por la tormenta, pero no había dirección ninguna. El sol a los marineros de día les daba dirección y por de noche las estrellas, el norte, el sur, el este, el oeste, ¿de acuerdo? Y yo cuando me acerqué a Dios por primera vez, porque yo no había ni sol, ni luna, ni estrellas en mi vida. Yo no había, todo era pura necesidad y estaba abandonado en un mar en tempestad, en el mar de mi existencia. Y así es la cosa, ¿no? Así es el hombre de duro y así, por desgracia, se demuestra que nos tenemos que acercar a Dios, ¿no? Entonces Pablo, en el 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Vemos que no hay ni un solo reproche en el siervo de Dios. Qué interesante. Había sido bueno que me hubieras escuchado. Ahora estamos metidos en este lío. Vamos a ver si Dios nos saca de aquí. Vamos a ver qué pasa. Pero ahora os exhorto, fíjate, ¿no?, a tener buen ánimo. Otra vez, os exhorto a tener buen ánimo en la tormenta, en la tempestad. Dios estaba allí con ellos. Y Pablo quizás era uno de los pocos que lo sabía. Amén. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Qué interesante. No habrá ninguna pérdida de vosotros, ninguna vida se va a perder, solamente se va a perder la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios, no me atrevo a decir si es el ángel de Jehová. Un ángel estuvo allí. No vamos a pontificar con eso, pero estuvo un ángel del Señor para animarlo y diciendo, Pablo, o sea, el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho, a pesar de la tempestad. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, con todo tenemos que poner nuestra parte también. Tendremos que luchar contra la tempestad, tendremos que luchar con el barco, pero el Señor nos ha concedido a todos. Qué interesante, ¿no? Y hermano, como había anunciado Pablo a los marineros y a los soldados, llegó la hora de la tempestad, como estamos viendo. Y para Pablo era una cosa que era esperable. Y Pablo confiaba en el Señor. Pero para los que no confiaban en el Señor, para los que no lo conocían, hermano, es la hora de la pérdida. Esa es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Es la hora del dolor, la hora de padecer, la hora de sufrir sin esperanza. Imaginaos, ¿no? Un barco de palo ahí en el Mediterráneo, que es un mar muy bravo, ¿no? Y metido sufriendo sin esperanza. ¿Por qué? Pues mira, la palabra de Dios nos aclara esto, ¿no? Porque así lo explica. Si vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 8 al 10, es muy interesante lo que dice este proverbio, ¿no? Dice, el Señor aborrece la ofrenda de los impíos. Cuando digo impíos aquí, no me estoy refiriendo a personas que hacen el mal, van por ahí robando, haciendo cosas por hecho de hacerlo, que también. Me estoy refiriendo, aquí se refiere la palabra a incrédulos. Vamos a sustituirlo por incrédulos, ¿vale? Y dice, pero recibe con agrado la oración de los rectos. Cuando dice rectos, estamos hablando de personas, recto es un sinónimo en hebreo aquí de justicia, y en este caso de personas justificadas delante de Dios por fe. Está hablando de personas de fe, ¿vale? Entonces, fíjate, está hablando de personas creyentes. Entonces, si sustituimos esas palabras, el Proverbio 15, del 8 al 10 nos dice, el Señor aborrece la ofrenda de los incrédulos, pero recibe con agrado la oración de los creyentes. El Señor aborrece el camino del incrédulo, pero ama al que va en pos de la justicia. ¿Entendió? Al que le cree. Para el descarriado, la corrección es molesta, pero aborrecerla conduce, ¿a qué dice? A muerte.
Entonces, ¿qué pasó inicialmente? ¿Desecharon estos hombres que no conocían a Dios el consejo divino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo desecharon el consejo divino. Entonces, ¿y qué les pareció la corrección que hizo, la exhortación de Pablo? Amorosa, en su lugar, cariñosa. Hermano, es mejor que no zarpemos. Él no tomó la autoridad, dijo, no, aquí no puedo. Podía haberlo hecho porque tenía a Cristo de su parte. Pero digo, hermano, mejor que no zarpemos porque nos vamos a meter en un buen lío. Vamos a perder la nave, incluso nuestras vidas, ¿no? Y les fue molesta esta exhortación. Claro que sí que les fue molesta. Pero ahora, al desechar el consejo de Dios, normalmente lo que suele ocurrir, no solamente a estos marineros, no solamente a estos soldados, lo que suele ocurrir es que tiene consecuencias, hermano. Ahora tienen que pagar el precio de la desobediencia. ¿Entiendes? Dios no lo desechó. A mí tampoco me ha desechado. Pero si yo cambio la dirección y hago algo que desagrada a Dios, probablemente Dios me atraiga con sus cuerdas de amor. Yo digo que sí, pero tenga que pagar un precio, lógicamente. ¿Vale? El precio del pecado. Hermano, la enseñanza en esta porción está basada en la actitud del siervo. Mira, un siervo de Dios en la tormenta no actúa sin reproches. Si me he metido en un lío con Fran, y Fran no va a tener ningún reproche conmigo, ni yo con él, sea el lío que sea. Simplemente vamos a estar los dos mano a mano hasta que podamos salir de esa tempestad. Amén. Y siempre el siervo de Dios va a estar más preocupado. Y ahí se cumple el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos, decía Jesús, ¿qué eran? ¿Cómo eran? Semejante. Entonces, ¿qué ocurre? Que el siervo de Dios en la tempestad siempre va a estar, por lo menos igual, vamos a decir, igualmente preocupado por su vida que por la vida del compañero, que por la vida de la compañera, que por la vida del que la acompaña. ¿Entendió? Entonces, fíjate que Pablo siempre estuvo más preocupado por la vida de los marineros que por su propia vida. A pesar que los marineros trataban de abandonarle huyendo cobardemente en el bote. Vamos a los versos 30-31. Entonces, los marineros, los que tanto amaban a Pablo, fíjate cómo somos, hermano. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Vamos a echar el esquife, vamos a cortar las anclas para que no quedemos aquí como un escollo fijo. Y el 31 dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Vosotros. No estaba preocupado por sí mismo, estaba preocupado por ellos. ¿Entendió cuál es el amor de Dios por nuestra vida? Qué interesante, ¿no? Y Pablo siempre estuvo más preocupado. También por la vida del centurión y la de los prisioneros. También estuvo más preocupado por la vida del centurión y de los prisioneros. De hecho, si vamos al versículo 42-44, para no leerlo todo, mira lo que dice. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. O sea, iban a cortar por los sanos. ¿Por qué? Porque el derecho romano en aquella época, si un preso se te escapaba, se te aplicaba la misma pena. Si el tipo estaba condenado a muerte o le iban a condenar, te condenaban a ti. Entonces los soldados quisieron cortar por los sanos. Y dice, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Hermano, dicho más claramente, las vidas, las almas, para Pablo y para el siervo de Dios eran más importantes para el apóstol que cualquier otra cosa, cualquier otro bien material, cualquier otro argumento, La palabra de Dios y la vida de esas personas era fundamental para él. Él conocía el propósito de Dios para su vida y sabía que Cristo solo estaba interesado en rescatar a esos hombres que estaban al borde de la muerte y al borde de la condenación eterna. ¿De acuerdo? Y no en vano, la palabra de Dios dice, de boca del propio apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Mira lo que dice, qué interesante. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, porque tenemos muchos americanos aquí, gloria a Dios. Viva América. Dice así, sabiendo, hermano, amado de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio
pongo yo entre comillas, esto es mío, el poder de salvación, ¿vale? El poder. No vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. Dicho más claramente, hermano, por amor a los que Cristo les regaló para llevarle las buenas nuevas. Pablo no tomaba la vida como suya. Su propia vida no era tomada como suya, sino como un instrumento de Dios para extender su reino a todas las naciones, sin importar el costo material, sabiendo que sobre él pesaba una promesa de vida eterna, que para él no tenía precio, hermano. ¿Entendió lo que estaba pasando ahí? Cómo el Señor estuvo obrando a través de Pablo todo el tiempo. Escuchadme, Pablo era el prisionero, estaba señalado. Y el Señor le dice, te los he concedido a todos. Y el otro, ¿qué? Pero si estoy atado, Señor, pues todos son tuyos. Y todos fueron suyos, ¿cierto o no? El poder de Dios, trabajando en el siervo de Dios, hace que la palabra de Dios se cumpla siempre, hermano. Y la última enseñanza, para no enredaros mucho, no quiero llevar mucho tiempo, que luego me riñe David. La última enseñanza es sobre la salvación, cómo es este maravilloso regalo de Dios que lógicamente, como regalo que es, el hombre solo participa como receptor, alargando sus manos. Señor, sálvame. Señor, sálvame, ¿no? Y además de principio a fin, está segura en manos de Dios. Mira, en los versículos, si te vas al versículo 37, dice, fíjate la cantidad de personas que había en ese barco. Ese barco era bastante grande, dice. Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Cuánto eran? 276. Un grupo para un barquito de palo no estaba mal, ¿no? Y a continuación, con la nave encallada y en pleno naufragio, nos vuelve a decir el autor, Lucas, en el verso 44. Mira qué dice en el verso 44. Y los demás parten en tablas, parten en cosas de la nave, saltaron al agua. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuántos se salvaron? Gloria a Dios. ¿Se los dio a Pablo? ¿Sí o no? Amén. Hermano, yo no sé tú, pero yo aquí veo una analogía entre las promesas de salvación de Dios y las posibilidades que había de salvación de estos hombres. ¿Qué posibilidades había de todo, de que todo esto, de que todo, o sea, algunos se podía haber salvado? ¿Qué posibilidades reales piensas que había? O sea, imagínate, la Sirte, significa que el barco estaba encallado de popa, pum. Y ahora, un mar furioso en tempestad, golpeando un barco de palo como si fuera una escollera, pum. Y pum. Imagínate dentro. ¿Cuántas personas podían salvarse? Pocas, ¿no? Ni un buen nadador. Yo he ido a la playa, he visto el mar Mediterráneo en tempestad. Yo no me meto ni aunque me lo mande el médico. ¿Por qué no? Y sin embargo, como dice la palabra, fiel es el que prometió. Y se cumple la escritura. ¿Y cuántos se salvaron? Todos. Gloria al Señor. Amén. Y tengo unos versículos que me gustaría leer, ¿no? sobre la salvación, ¿no? Sobre este tema de que todos se salvaron. Dice, mira, en Judas, capítulo 1, versículo 24, dice, y aquel, hablando de Dios, aquel Dios que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo, delante de su gloria, con gran alegría. El mismo Dios afirma, el mismo Pablo afirma en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para que seáis irreprensibles, esto es, sin ninguna mancha, sin ningún pecado visible delante de Dios, sin ninguna mancha. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, me encanta este versículo, yo sé que a ustedes también les gusta, el archiconocido versículo y promesa que sale de la misma boca de Jesucristo, en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermano, como toda la vida de este siervo,
transcurrió entre persecuciones, problemas, bueno, él mismo lo describe, ¿no? Pero también transcurrió entre la gracia y el amor de Dios y la confianza plena en su bendito Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que la vida eterna para él no tenía precio, no importaba en un sentido, sí importaba, pero quiero decir, no importaba tanto lo que sufría en este mundo, sino él estaba más pendiente de la vida venidera, ¿no? Que había visto con Cristo, ¿no? Para resumir, ¿no? Y no extenderme mucho, ¿no? Podemos, resumiendo y concretando un poquito, sintetizando, podemos extraer algunas enseñanzas útiles para aplicar a nuestras vidas. La primera que hemos visto, el Espíritu Santo, hermano, es la única guía certera para el conocimiento, sabiduría y consejo sabio de Dios, ¿vale? El Espíritu guía al creyente a una amistad íntima con el Padre. Mira, he escogido este versículo, hay muchos que hablan de esto, ¿no? Pero yo he escogido este de Ezequiel 36, porque me encanta este profeta, he escogido Ezequiel 36, 27, en su promesa, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto. ¿Qué pondrá dentro de nosotros? Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él es el que nos trae discernimiento. En otros versículos también dice en 1 Corintios capítulo 6, 19, o 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ya lo buscáis en casa. En esos versículos dice que somos templo del Dios viviente, habitación del Dios vivo. Ayer le estaba poniendo me he acordado ahora, le estaba poniendo esa analogía, ¿no? A los muchachos cuando les predicaba en la cárcel, y yo les dibujaba a la pizarra un corazoncito. ¿Cómo es el tamaño del corazón humano? ¿Cómo será el tamaño del corazón? Como un puño, ¿no? Yo les dibujaba un corazoncito. Y ahora mira al cielo. ¿Tú crees que Dios es más grande que el cielo? Y decían, sí. ¿Y cómo crees que puede entrar ahí? Pues ahí entra, hermano. Esa es la habitación de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para saber dónde viene el consejo sabio y para seguirle. ¿Ven? Es interesante, ¿no? La siguiente enseñanza es la actitud del siervo frente a la adversidad, basada Pablo, estoy hablando de Pablo, ¿no? Y tiene que ser también un poco, nosotros no vamos a ser igual que Pablo, ni el Señor nos va a exigir quizá eso, ¿no? Pero tenemos que ser un poco como Él. Nuestra confianza y nuestra fe tiene que ser inquebrantable, hermano. ¿Cómo? Inquebrantable. Mira, hay un salmo en Salmo 56, capítulo 3, que afirma, es muy cortito, pero mira lo que afirma. En el día que yo temo, o sea, entre paréntesis, el día de la prueba, en el día que yo temo, yo en ti confío, hermano. En el día que yo temo, yo en ti confío. En eso se resume el espíritu de Pablo. En el día que temía, en el día de la prueba, él confiaba plenamente en su Señor. Amén. Y la tercera enseñanza que nos tiene que traer tranquilidad a nuestras vidas es que el cuidado soberano de Dios alcanza a este mundo y al venidero para llevarnos a una eternidad con Cristo. Mira, el Salmo 46, lo leo también en la versión de la Biblia de las Américas, dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, no temeremos. El Señor está con nosotros, hermano. El Señor está con su pueblo. Y recuerda esto, ya para terminar. Con Cristo no importa tanto las circunstancias de la vida, ¿vale? No importa la prueba que estés pasando, si has tenido que venir desplazado de muy lejos, si te esperabas una expectativa aquí en este país, luego no la has encontrado, si no encuentras trabajo, si no tienes papeles. Tenemos aquí hermanos y hermanas que han luchado mucho por el tema de los papeles, ¿verdad, Kaylin? Aquí sí. Gloria a Dios por Kaylin, que ya tiene sus papeles, aleluya, y el Señor se lo ha concedido. Y no importa las circunstancias, en verdad, no importa tanto cómo vas a llegar a la orilla. Muchos llegaron ¿cómo? Unos llegaron montados en una tabla, otros en un tonel, otros nadando, otros heridos, todos mojados, no importa. Todos llegaron a tierra salvos. Todos los que Dios te da, hermano, van a ser salvos. No te quepa duda, porque Dios
es el dueño y el autor de la salvación. Mira lo que dice el verso 44 y ya con esto cierro, para recordar. Estaban entre el barco y la playa, ¿no? Estaban ahí luchando por llegar, luchando, imagínate, ¿no? Dice, y los demás que saltaron al agua, parte, que no sabían nadar, ¿eh? Parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios.